Peter Gale. No quería el nombre de Amadeus, sino Amadé en francés. Nació en Salzburgo el 27 del 1 de 1756. Fue el séptimo hijo de Leopold, Leo y Ana. Se murieron todos excepto una hermana mayor que lo acompañó toda la vida, Nannerl. Su padre, músico profesional, ayudante y violinista del director de orquesta del Príncipe de Salzburgo, hizo un manual cómo tocar el violín, que se hizo famoso en toda Europa. Componía y era famoso, pero fue el padre de Mozart. Viajaba mucho, pero solo hablaba de sus males de salud y de lo que tomaba. Goethe lo escuchó con 7 años y lo comparó con Rafael o Shakespeare. Haydn dijo que era el más grande compositor que conocía en persona o de oídas, profesor exigente y controlador de sus hijos. Su madre era muy tranquila y cuidaba de sus hijos en los viajes y de su marido, aun este tuviese doble vida. Salzburgo era una ciudad mercantil y prolífica. Uno de cada 8 era burgués financiero. Los músicos están a un nivel de los burgueses. Como niño, Amadé era abierto y cariñoso y se desvivía por ser querido. A la emperatriz la besaba y la abrazaba con 6 añitos, muy falto de cariño. Con 5 años pasó de intérprete a creador. Incluía la música en su juego, tocaba el violín. Leo decidió sacar dinero de sus hijos y se fueron al extranjero 3 años. Y cuando volvió a los 3 años con el bolsillo lleno, desde París, Londres, Países Bajos, la fama del dúo de los hermanos se corrió por toda Europa, dirigido a la alta nobleza y la burguesía, hasta con el rey de Francia. Amadeus Mozart se comía bocaditos a la reina. Y por toda Europa los niños cogieron todas las enfermedades, vestían muy bien, ganaban mucho dinero y por eso no querían volver a Salzburgo. Amadeus trabajaba mucho y conocía a muchos grandes, a Bach. Con 17 años era un genio compositor. Ya tenía 24 sinfonías. Tenía un don para tocar un instrumento, el que sea. Su hermana era buena tocando y Amadeus dijo que no la abandonaría, pero su hermanito era superior que ella y ella lo aceptó. Los melómanos más cultivados dudaban si la música era de ella, ya que su padre no era muy fiable. Uno de los que lo investigó fue Gluck, que se preguntaba si con 12 años componía ópera. Hoy en día se pone en juicio todo milagro, pero convencerles es un placer, decía Leo. Pero desde Londres a Nápoles había desconfianza y Amadé lo haría convencerlos a todos como el coser y cantar. Un niño prodigio es un artefacto autodestructivo. Con 17 años ya no quería exhibir como un mago y empezó a componer. Maravilloso niño, simple talento y natural como joven. Italia ampliaba sus lecciones y el bolsillo de Leo, sobre todo con Martini. Era muy bajito y tenía que auparse para besar el dedo de San Pedro de Roma. Tenía unos intensos e inmensos ojos. Era un buen hijo y hermano. Con paciencia y obediencia trataba a su padre, que después, con 20 años, Leo empezó a hacer una carrera. Los psicoanalistas deberían estudiar en vez el hijo que le pasa con su padre, al padre que hace con su hijo, porque Leo era músico. Pero Leo era músico como su hijo y estaba a su servicio, y como Amadé ya era adulto, discutían mucho. Leo decía que su hijo con 8 sabía lo mismo que uno de 40. Le hicieron una oferta para irse a vivir a Londres, pero Leo se negó porque era peligroso vivir lejos y con otra religión. Se volvió compulsivo y se entrometía en la vida de sus hijos. No quería que volase a Amadé porque ya estaba metido en temas sexuales. Amadé era muy cachondo y siempre estaba contando chistes a su hermano. Sabía con las cosas nuevas y lo que más le gustaba era Haydn, pero el hermano, Michael, porque era muy compatible con él, incluso lo copiaba, elegía sus instructores, sabía a lo exterior y los estímulos musicales los convertía en propios. A Amadé le gustaba jugar a las cartas, al billar, escribía chistes a su hermana y aparte la música. El deseo carnal tuvo un papel muy directo en el enfrentamiento padre-hijo. Componer estaba bien, y las mujeres. Camino de París le atrajo su prima Blaise. Lo inició en el sexo, era el uno para el otro porque eran perversos, se escribían eróticamente. Nada hay más conveniente para él psicológicamente que una mujer encarne todos sus afectos. La hija de Weber, Alosia, cantaba muy bien y a Leo le gustaba para Amadé, pero no le dijo lo que pensaba a Leo.
y dijo de irse a vivir a París, y su padre le atacó con el «debes de pensar en el bienestar de tus padres con todo el alma, de lo contrario el diablo te llevará», y se fue a París enamorado de 2 mujeres. Ese medio año resultó una pesadilla, se fue con su madre, que enfermó y murió, su padre le echaría las culpas. Aunque conoció la orquesta y compuso sinfonías en París y dio un concierto original, empezó a tocar 2 instrumentos, lo nunca hecho, y sabía que iba a gustar. Se recompensó con un buen helado en el Palais Royal. Aloysia dejó de interesarse en él. Me puede chupar el culo. Pero le quedó Blaise. Se reunió con él en Múnich y juntos se fueron a Salzburgo. Estaba entre la sumisión y la sensualidad, y ganó ser un buen hijo. Blaise se olvidó de él. Como hijo estaba presionado por los caprichos de Leo, pero como músico su señor era el príncipe arzobispo de Salzburgo. Se lo pagaba todo y le pedía composiciones. Cuando murió su mecenas, Sigismund lo sustituyó Hieronymus, y la fortuna de Mozart decayó. Durante siglos los artistas estaban al servicio del poder, pero Miguel Ángel, por ejemplo, abandonó Roma sin represalia al sentirse sobrehumano, aunque todos le debían a sus mecenas y estos le pedían obras. A los escritores dedicatorios conseguían con la cultura lo que querían y les daba publicidad. Pope lo cambió todo, tradujo la Odisea y la Ilíada, ganó mucho dinero y no se ponía de rodillas ante los mecenas. Y Voltaire vendió su Henriade a sus suscriptores, y después de esto llaman a los mecenas miserables que apoyan en insolencia y reciben en pago de mera adulación. Haydn empezó a componer por encargo, tenía prohibido componer para otros mecenas. Cuando murió su mecenas, se fue a Londres a trabajar para un capitalista alemán, y ya las condiciones cambiaron. Cuando volvió a Alemania, él ponía sus propias condiciones. Amadeo, viendo todo esto, lo intentó como autónomo, pero lo humillaron sus mecenas. Amadeo estaba en Salzburgo, y las ausencias de allí le quitaban el yugo de sus mecenas. Se promocionó él solo en Múnich, Viena e Italia. Un hombre con talento mediocre será mediocre, viaje o no, pero uno de talento superior, sin pecar de blasfemia, se tornará mediocre si permanece en el mismo sitio de los mediocres. Se marchó a Múnich a componer y a ver ópera. Leo le achacaba lo de su madre e hirió a Amadeo. Abandonó a su mecenas, su padre, y se quedó en Viena. Su padre le escribía poco y lo que hacía era para que se sintiera culpable. Su padre le escribió hasta a su nuevo valedor en Viena para no dejarlo en paz. Lo despiden en Viena, pero es una ciudad con vida. En Viena es donde está el emperador y su misión es llegar a él. Era convencerlo que París y Londres eran superior en el momento musical. Haydn estaba despreciado por la sociedad vienesa. También aún creó el cuarteto de cuerdas. A Amadeo lo apoya el barón director de la Biblioteca Imperial y creador de ciclos musicales para caballeros. Fue un accidente, pero el tipo de accidente para los que están preparados. Lo invitan a la boda de Aloysia y se fija en su hermana Constanza y piensa en casarse con ella. La naturaleza habla en mí con tanta fuerza como en cualquier otro y tal vez mucho más fuerte en notas grandes y fuertes, decía Amadeo. Cuando se fue su padre le pidió dinero, por lo que había invertido en él. Tenía 25 años, la relación con él era ocasional y tensa. Sobre Constanza: no es brillante, pero tiene sentido común. Es buena ama de casa, con apetencia sexual, a mi altura y con el corazón más grande del mundo. Él sería fiel y ardiente. Seguiría escribiendo música a ritmo como de costumbre. Tenía composiciones para todo el mundo y para eso combinaba instrumentos y hacía cosas nuevas. Energía muy pura. Trataba de satisfacer sus necesidades económicas sin traicionar su vocación. Hizo un cuarteto para Haydn porque lo admiraba e influyó en él. Ambos eran divertidos, pero Amadeo era demasiado profundo. Los Habsburgos eran muy autoritarios en religión, políticas o reformas, y los masones hablaban de ellos sin problema. Entró como masón y quiso hacerlo con su padre. Las logias eran inestables ideologías incompatibles con aquella sociedad. Eran fuentes herméticas de la antigüedad, pero él entró por la tolerancia religiosa y por la reforma política. Su religión era muy intolerante y muy anticlerical, ya que la política no le interesaba para nada. José II entró de lleno en la masonería en Viena. No quería ideales contrarios a su política. Se fueron muchos masones, pero él se quedó por sus hermanos,
la riqueza y la generosidad. Le pidió ayuda a un mesón con dinero. Con los Habsburgo cobraba muy poco y Gluck cobraba el doble. Eso fue un duro golpe para su amor propio, que se llamaba credibilidad. Era mucho más barato vivir en Salzburgo, pero había lujos que él no podía impedir, y empezó a dar clases, cosa que detestaba. Su padre sabía que era manirroto, compraba todo lo que le pasaba por la cabeza: zapatos, pianos a medida, ropas a la moda, carruaje propio, un caballo e incluso mesas de billar. La vanidad y representar un alto estatus van de la mano. Empiezan en él achaques depresivos. Pidió dinero a otro masón que lo ayudó hasta su muerte. Pedía dinero y daba un plan para pagar. Ahorraba en casa y para la comida, pero se lo gastaba en criados, billar y zapatos. Ganaba menos dinero porque se modificó su interés musical. Solo hacía ópera. Su depresión era el dinero, la carnicería de su padre, su ego, conocidos comentarios y sus propias necesidades. Su éxito fue una herida para el orgullo de él, y lo llamó inmaduro por casarse. Se enfocó ahora en el nieto de su hija, hasta que murió con 67 años. Su padre cobró más fuerza muerto, y eso lo hizo que compusiese mejor. Amadeo tuvo celos de Salieri, porque este tenía puestos que él no tenía, y eso hizo que trabajara sin interrupción. Introdujo el contrapunto, mezcla de líneas melódicas, copió cosas de Bach y lo hizo inimitable. Hacía conversaciones musicales con delicadeza suprema a los solos de piano, componía a una velocidad endiablada. La Sinfonía Júpiter la hizo en 16 días. Sus admiradores lo consideraban un milagro. Al principio quería fama y dinero, pero por aquella época solo salud y dinero. Cuando se sentía impedido a componer, la inspiración se apoderaba de él. Tenía mucha afinidad con los quintetos. Las flautas y los oboes le alegraban, los metales y tambores lo desesperaban, y las violas lo atormentaban. Su sinfonía era un paso de lo decorativo a expresivo, de externo a interno, de lo ceremonial a la confesión espiritual. Aprendió de Haydn. Hacía cualquier composición de cualquier estilo. Se conocía que Mozart tenía acabada mentalmente su obra antes de escribir otra. Buena música y libreto malo es igual a música buena. Música mala y libreto bueno es igual a música mala. Así pensaba él. Hay que entender el arte escénico, decía. Hacía cosas distintas con sopranos o tenores que conocían y tenían amistad. Era despiadado en sus trabajos. Nadie tuvo su formación musical. Mozart se exhibió en Italia gracias a Da Ponte, el oficial del teatro italiano en Viena. Era un socio fascinante, amigo de Casanova, aunque tomó las órdenes. Era un trotamundo y se fue de Venecia. Impresionó a Salieri y los designan parte del teatro de Viena. Escribió con Amadeo óperas únicas: La boda de Fígaro, en Praga Don Giovanni y La flauta mágica. Cuando murió, Mozart vagabundeó por toda Europa para ganarse la vida como traductor y escribía composiciones para músicos de segunda. Vivió en Londres y apareció en Estados Unidos como profesor de la Universidad de Columbia. La música de Mozart tiene alusiones a cantatas masónicas. Bernard Shaw dijo de él: la música de mi propia iglesia está en la flauta mágica. Sus primeras composiciones son las más atractivas. Sus padres están presentes en sus óperas. Don Giovanni es Leo. El Requiem no lo termina porque muere. Lo intenta su discípulo Xaver Süssmayr. Un masón amigo compraba música de conocidos y también de Mozart, las vendió y se hizo rico, el conde de Walsegg. Amadeo quería que el amor de su esposa en la cama y el materno. Le dijo a su mujer que parecía que estaba envenenado. Años más tarde de su muerte se dijo que fue Salieri. Murió de fiebres reumatoides aguda de antaño. Se le hincharon las piernas y los brazos. Los que lo mataron fueron sus médicos, lo pulsaban para desangrarlo, una técnica que estaba muy de moda, con instrumental sin esterilizar. Lo de la fosa común no es verdad, ya que José II le hizo un entierro supremo. Tenía lo de los más grandes, de Bach y de Beethoven.